Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén. Hemos dicho ya 18 veces, porque han habido ya 18 sermones de parábola. Hemos dicho 18 veces que las parábolas, de acuerdo a una regla de interpretación de parábolas, tienen una sola verdad central, que es un error ir a las parábolas y empezar a sacar diversas enseñanzas disociadas. O sea, hablar de una cosa, después hablar de otra que no tenga un hilo conductor. La parábola, el gran desafío que tiene el que interprete una parábola es encontrar una verdad central. Porque las parábolas es una verdad celestial, la verdad del reino de los cielos, puesta al lado de una historia terrenal. Y las parábolas no tenían la finalidad de que los oyentes comprendieran la verdad. Muy por el contrario de lo que podemos pensar cuando el Señor habló en este método parabólico, es ocultar la verdad a los incrédulos y a la vez revelarla a través de su Espíritu Santo a los creyentes. Ahora, ¿por qué entrega parábolas? Él mismo lo dice en Mateo 13, capítulo 13, versículos 10 y 11, cuando los discípulos le preguntan: Señor, ¿por qué tú hablas en parábolas? Jesús le dice: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. O sea, las parábolas encierran los misterios, o sea, algo que está oculto al intelecto humano. Y más aún queda oculto al no creyente, al incrédulo. Nunca va a poder comprender una parábola a un no creyente. Y está reservada para que la luz del Espíritu Santo ilumine el corazón del creyente. ¿Para qué? Para que solidifique su fe, tenga base sólida en lo que cree y para que comprenda la verdad del cielo que le ha sido anunciada. Eso es una parábola. Verdades celestiales puestas en una historia terrenal. Entonces, el que se acerca a la Escritura, guiado por el Espíritu Santo, por cierto, con la asistencia del Espíritu Santo, tiene que hacer el ejercicio de encontrar esa única verdad central para comprender la verdad del reino. Ese es el objetivo. No son historias para contarle a los niños que pinten o dibujen. El Señor se las reservó al final de su ministerio para dejar bien puestos los pies de sus discípulos en los fundamentos del reino. Son muy valiosas para nosotros. Como el Señor habló de misterio, entonces esta parábola es un misterio y que necesitamos comprenderla. Para esto vamos a responder 2 preguntas que me hice al momento de estructurar esta palabra. 2 preguntas que son válidas. Una es: ¿se refiere a la influencia del Evangelio en el mundo, como dicen casi la gran mayoría de los estudios teológicos? Cuando habla de la parábola de la levadura que hace influencia en toda la masa y la fermenta, se referirá, como dicen todos los libros, por lo menos que he leído, no he encontrado opiniones distintas, que se refiere a la influencia que va a tener el Evangelio en todo el mundo. Que el Evangelio va... ¿Y por qué se saca esa conclusión? Porque está al lado de otra parábola que hablaba de la semilla de mostaza, que se siembra y hace un tremendo árbol. Y después viene, entonces pareciera ser que van juntas. Ya decía en el primer sermón de la mañana que nuestro Señor no necesita reforzar ideas. A mí me pasa mucho que me tienen que reforzar ideas, pero el Señor no necesita hacer eso. El Señor es un maestro, es un gran dinascado en la palabra, un gran maestro que solo con una frase, solo con una parábola encierra una gran verdad y no necesita reforzar. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a comprender, pero no necesita hacernos 2, 3, 4 parábolas sobre un mismo tema. Jamás usted va a encontrar que el Señor repitió sus temas. No, nunca, Él no tenía el sermón caballito de batalla para predicarlo, depende de la multitud. No, siempre
obtuvo una nueva enseñanza porque Él es la verdad. Es el logo, es el verbo hecho carne, es el hombre mismo, es la palabra misma humanizada. Entonces, Él es el alfa y la omega. Eso significa que Él tiene todo el diccionario, todo el abecedario, tiene todas las palabras. Él puede crear conocimiento. Entonces, no necesita dos parábolas. La parábola de el grano de mostaza es otra historia y es otra verdad central. Entonces, tengo que venir a esta parábola e interpretarla en su contexto y en su única verdad central. Entonces, respondamos esta primera pregunta. La segunda pregunta, después que respondamos la primera, es: ¿qué nos dice la Biblia sobre el significado de los elementos que están dentro de la parábola? Y por ahí, al comprender el significado bíblico de los elementos, podríamos acercarnos a comprender la verdad central de la misma. Vamos a la primera pregunta entonces. ¿Se recuerdan de la primera pregunta? A ver si están atentos. Esta parábola se refiere a la influencia del evangelio en el mundo. Esa es la pregunta, veamos sí o no. Voy a leer la parábola. ¿A qué compararé el reino de Dios?, dice el Señor. ¿A qué compararé el reino de Dios? En Mateo dice el reino de los cielos. Lucas dice el reino de Dios. Mateo es porque escribe su evangelio a los judíos. Y los judíos no podían usar el nombre de Dios. Entonces él cambió Dios por cielos. Solo eso, no es que haya reinos distintos. El reino de los cielos es el mismo reino de Dios. Aquí Lucas, como él escribe a personas gentiles, a Teófilo, un gentil, entonces él dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? Así de claro. Y aquí viene la parábola 21, mire. Es semejante, verdad celestial, verdad terrenal, semejante, es semejante a la levadura que una mujer tomó, y note el verbo usado ahí, y escondió. No dice aplicó, no dice le incorporó un ingrediente abiertamente. Por si va a hacer pan, abiertamente es parte de los sal, harina y levadura. Lo hubiera dicho así: una mujer está elaborando pan y le echó los ingredientes. Pero ¿qué verbo usa el Señor? Eso es clave. Dice que esta mujer, sexo femenino, no, ni todes ni nada de esas tonteras, es mujer, tomó y escondió. A ver, hermanas, ¿cuántos han hecho pan amasado? Yo he hecho pan, les dije que yo hacía. ¿Han hecho pan amasado? Cuando usted hace pan amasado, ¿esconde la levadura? No, pues le echa con agüita calentita, tibia, la deja reposar un ratito, ¿ves que sé? Y después la pone ahí y la empieza a amasar con sus manos o una revolvedora. Pero no la anda escondiendo. Esconder es como: tomé la levadura, que no me vean los niños, que no me vea nadie, no me vea mi marido, no me vea nadie, y lo revolví rápido. Eso es esconder la levadura. Entonces, ¿qué el verbo usa? Una mujer tomó levadura y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Mateo dice leudado. Bueno, ¿qué elementos encontramos en esta parábola? Ya los he mencionado, pero si los pudiéramos ordenar, está el elemento, el personaje, la acción y el resultado. Esas 4 cosas encontramos en la parábola. Primero, el elemento o los elementos: levadura y 3 medidas de harina. Ya lo he dicho como 4 veces en este sermón ya, que esas 3 medidas de harina son el equivalente a un quintal de harina. O sea, mire la cantidad de pan que estaba haciendo la señora. Mucho pan. O sea, era para una tremenda cantidad de personas. No, en ese tiempo no se comercializaba pan, sino que debe haber sido para su familia, una familia numerosa y para muchos días. Entonces tomó todo el quintal de harina, o sea, hizo mucho pan. ¿Cuánto se demoraría una persona en hacer pan en un quintal de harina? Es mucho tiempo y es mucho pan. Y a todo aplicó lo mismo. Segundo, el personaje. Ya dijimos, sexo femenino, una mujer. Tercero, la acción, que ya también lo mencioné, haciendo algo de hipérbole, exagerando la nota, dice: tomó levadura y la escondió en la masa. O sea, tomó la levadura
y tuvo la acción de esconder. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que todo el pan se fermentó. Como tomó estas medidas de levadura, las metió en las medidas de harina, hizo el pan y todo el pan quedó fermentado. O sea, no hubo ninguna parte de la masa que no quedara con esta fermentación o, en otras palabras, corrupción. Eso es. Entonces, muchos de los estudiantes de la Biblia nos han dicho la interpretación al respecto. Y les invito a hacer ese ejercicio. Busque, siga leyendo, estudiando. Y se va a encontrar que hablan de la influencia del Evangelio. Que la masa, la harina es este mundo. Y entonces el Evangelio está penetrando en el mundo y está leudando con el Evangelio toda la masa. Pareciera ser que dice eso y todos nos van informando de esto. Pero sostener eso desde esa perspectiva ha hecho, y aquí vienen los peligros para nuestro tiempo, que el neopentecostalismo, el pentecostalismo liberal, se tome de esta palabra de influencia para invitarnos a nosotros a ser influencia en este mundo. Invitando a la congregación, a los hermanos, a que tienen que influenciar en las naciones. Tienen que influenciar porque ustedes, hermanos, son la levadura. Y ustedes como levadura tienen que meterse a la masa que es este mundo, influenciar al mundo. Tienen que llegar a la política, tienen que llegar al Congreso, tienen que preparar a la iglesia para que ustedes impacten su sociedad. Eso es el pensamiento neopentecostal, apuntando a corrientes ideológicas. Que la gente piense positivo, piense en grande y vaya a hacer influencia al Congreso. Entonces usted busca unos cuantos votos de los hermanos, entonces vamos a mandar al hermano Nicolás, que va a ser nuestro representante en el Congreso. Y después igual el hermano Nicolás en el Congreso no va a poder hacer nada, va a tener que votar a favor del aborto si no lo echan del partido. Y ahí los que votamos por el hermano Nicolás, ahí quedamos. Bueno, esa historia se la sabe, ¿cierto? Si no, vea los reportajes y se va a dar cuenta de eso. Pero eso dice el neopentecostalismo. Un cristianismo que tiene que influenciar al mundo, porque el Evangelio va a leudar toda la masa. Ahora, cuando yo leo eso y analizo la realidad de las cosas, veo que no es cierto, porque me hago las preguntas soteriológicas correspondientes con respecto a la salvación y digo, a ver, Fernando, si esto fuera cierto, que el Evangelio penetra en todo el mundo, entonces todos se van a salvar. Y me respondo a mí mismo y digo, Fernando, no, pues si no todos se salvan. O sea, hay unos condenados y unos salvados. Entonces, ¿hay influencia del Evangelio en todo el mundo? No. No. Algunos dicen que se refiere a la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Pero dice que toda la masa fue influenciada. Toda la masa fue fermentada, fue leudada con... Si fuera el Evangelio esto, entonces podríamos decir, por lo menos yo sostengo que no estar de acuerdo con esa postura. No creo que el Señor esté usando esta parábola para invitarme a ser una influencia en este mundo. Por una sencilla razón y otra expresión del mismo maestro. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Me dijo, ustedes son extranjeros, son advenedizos. Me dijo, tú tienes que morir al mundo, no influenciar al mundo. Tú tienes que dar fruto espiritual, no influenciar al mundo. Al mundo no lo podemos cambiar nosotros. El mundo no quiere el Evangelio. Aunque yo proclame el Evangelio, el mundo no quiere el Evangelio. Así que no tengo expectativas, a través de esta parábola, de creer que el Evangelio va a penetrar a todo el mundo, porque el mundo no quiere el Evangelio. Entonces, con esa postura, creo que no se refiere a eso la parábola. No sé si ustedes me van siguiendo la lógica. Entonces, hagámonos la segunda pregunta, para ver si la Biblia responde la pregunta. Y la segunda pregunta, ve que ya voy a la mitad del sermón, así que ánimo, falta poco. La segunda pregunta, ¿qué nos dice la Biblia sobre el significado entonces de estos elementos? Cuando el Señor usa estos elementos, ¿qué dice la Biblia con estos elementos para comprender la verdad central de la parábola? Y creo que eso es más sano y más justo, ¿no? Entonces, lo primero,
En toda la Biblia, desde el Génesis o del Éxodo, donde está la legislación, hasta el final, las cartas apostólicas, en todas la levadura tiene un carácter negativo. Y en el único pasaje, en el único verso de la Biblia donde algunos quieren darle un carácter positivo, es este. Lucas 13, 21 o Mateo capítulo 13 también. Solo esos dos versos, que es el mismo verso que se repite. Toda la Biblia va diciendo que la levadura tiene un carácter negativo porque habla de corrupción. Lo que hace la levadura es corromper la masa para inflarla, descomponerla. Por eso le echamos agüita caliente para que acelere la descomposición y después se la ponemos a la masa para que se descomponga la masa. Ese es el efecto. Y hay que hacerlo rápido porque si se pasan los días, ¿qué hace que la harina se pudra? Es por la fermentación de la levadura. Entonces duran 2, 3, 4 días, depende de la refrigeración y nada más. ¿Por qué? Porque la levadura hace lo suyo. En toda la Biblia me dijo que la levadura es negativa. ¿Por qué el Señor iba a usar algo negativo para hablarme de algo positivo, de influencia? No tiene lógica, ¿verdad? Miren, vamos a revisar algunos textos tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero yo se los leo, si quieres después se los mando por WhatsApp. Voy a leer varios y rápido para no demorarnos en que usted esté buscando. ¿Les parece? Miren, Éxodo 12, 19 dice así: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Se refería cuando iban a venir la Santa Cena. Porque cualquiera que comiere leudado o pan leudado, tanto el extranjero como el judío del país, será cortado de la congregación de Israel. Miren lo terrible que decía la ley. Si le encontramos un pan con levadura en una casa de un israelita o de un extranjero que esté en Israel, lo vamos a cortar. Miren lo grave que era tener levadura, sobre todo si se acercaba a la Santa Cena, o en ese caso la fiesta de Pascua, obviamente. Levítico 2:11 dice: ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura. ¿Ve que el carácter negativo? Después vámonos al Nuevo Testamento. Mateo 16:6, Jesús empieza a explicarnos la levadura, el sentido de la levadura. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Empieza a darle otra connotación. Guárdense de la levadura de los fariseos, de los saduceos. En el versículo 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Miren cómo el Señor está relacionando la levadura. ¿Con qué? Con enseñanza, con doctrina. Y ahí nos vamos acercando más al concepto de la levadura. Tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con lo que proclamo. Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí me da una segunda connotación de lo que es levadura. Levadura es una falsa enseñanza, una enseñanza corrompida, es una herejía, es una falsa doctrina. Y también es una careta, hipocresía. La palabra usada ahí es hipocrites, es una máscara que se ponen los actores para actuar. ¿Y qué dice Jesús a sus discípulos? Guárdense de la falsa enseñanza, guárdense de ponerse caretas de cristianos si no son cristianos, guárdense de la hipocresía que tienen los fariseos, que se presentan como sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de hedor de muerte. Así es la vida del hombre que tiene levadura en su vida. Entonces, todos estos versos me llevan a la conclusión de que la levadura no es nada bueno. ¿Qué piensa usted? Entonces, cuando el Señor dice que viene una mujer que tomó escondida levadura y la metió en la masa, yo no veo algo positivo ahí, veo algo muy negativo, porque me está diciendo que la levadura es falsa enseñanza, me está diciendo que la levadura es hipocresía, que es hedor de muerte. Entonces,
no podría ser la influencia del Evangelio, porque el Evangelio justamente hace exactamente lo contrario. Me entrega la sana doctrina, me entrega la verdad o la liberalidad para liberarnos y adorar al Señor a rostro descubierto, tal como somos, porque la gracia del Señor obra en nosotros. Entonces no podría ser el Evangelio. El poder del Evangelio no es comida ni bebida, sino es poder para transformar al pecador y hacerlo a nueva criatura. Ese es el poder del Evangelio. Entonces cuando se trata de la levadura que esta mujer mete escondido, no podría ser el Evangelio, si toda la Biblia me está hablando de ello. Nos vamos acercando a la verdad central, me falta poco. Téngame paciencia y vamos a comprender esta parábola este día. Ahora, dice que esta mujer escondió entonces esta levadura, que ya sabemos que tiene carácter negativo, falsa enseñanza, hedor a muerte, hipocresía y todo lo que ello conlleva, que son las obras de la carne. Entonces, dice que tomó esto en 3 medidas de harina, que es mucha harina para hacer mucho pan para toda la familia por muchos días. Ahora bien, me gustaría encontrar a la mujer que hizo esto. ¿A quién se referiría Jesús con una mujer que tomó falsa enseñanza, que usó de hipocresía, que con olor a muerte hizo esta aberración al hacer pan? Pan que tenía que ser sin levadura, le aplicó escondido levadura. ¿De quién proviene la levadura? Dígame usted. ¿De dónde proviene la falsa enseñanza? ¿De dónde proviene la hipocresía? ¿De dónde proviene el hedor a muerte? ¿De dónde? ¿Quién es su fabricante? No es Lefsa, es Luzbel, Satanás, el enemigo de Dios. Entonces, piense un momento, ¿dónde encontramos una mujer que tomó falsa enseñanza y la aplicó en el pan? ¿Dónde la encontramos? Están ahí, bien, hermano Miguel, no se lo reveló sangre ni carne. En Eva fue una mujer que tenía que fabricar pan sagrado para Dios, adoración a Dios, transmitirlo a su familia. ¿Y qué hizo? Preparó escondida un pan contaminado. Y ese mismo pan se lo dio a comer a su esposo. Y desde ahí en adelante ellos comieron pan contaminado. Y de ahí todos sus hijos, todos los hijos de Eva han comido pan contaminado, pan fermentado. ¿Fermentado con qué? Con mentiras, con hipocresía, con engaño, con hedor a muerte. Por cuanto la muerte entró por un hombre, todos fueron constituidos pecadores. Esta mujer logró meter en toda la masa, todo el pan que nos hemos comido, logró meter levadura. Y tiene a toda la humanidad comiendo pan fermentado. ¿Y qué vamos a hacer si nosotros nacimos comiendo pan fermentado? Crecimos con nuestro ego, crecimos con nuestro pensamiento, crecimos con nuestra forma de ser, con la idiosincrasia que nos entregaron nuestros padres. Vivimos en un mundo corrupto que está todo leudado con esta fermentación. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué quiere mostrarnos el Señor? Dice Proverbios 18, 20, 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá sus frutos. ¿Qué ha producido? ¿Cómo se ha transmitido este pan? Esta mentira, esta falsedad. El labio de los hombres que confiesan pecado, que confiesan maldad, que confiesan degradación. Por eso que cuando el hombre viene con sus labios inmundos ante la presencia del Señor a adorar, Dios no acepta esa adoración. ¿Se acuerdan de Isaías
Isaías capítulo 6, cuando él ve el trono del Señor, cómo él va con sus labios inmundos y con un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Y qué hace el Señor? Esto no es místico, no es que tomó un carbón encendido y le achurrascó los labios. Lo que vino a hacer es que le trajo fuego, y el fuego es la palabra del Señor. Cuando dice la Biblia que Él nos bautiza con fuego, es que Él nos da la luz de su palabra y la mete en nuestra boca para que comamos otro pan, un pan distinto. ¿Me están siguiendo? Perdone que me ponga eufórico, pero esto es demasiado glorioso. Tenemos que comprenderlo. ¿Cómo dejar de comer este pan de este mundo? El Antiguo Testamento termina con Dios enojado porque los sacerdotes están ofreciendo en el altar sagrado de Dios pan con levadura. ¿Y qué es la levadura? Falsa enseñanza, falsa adoración, hipocresía, hedor a muerte. Entonces, cuando los sacerdotes vienen a ofrecer pan inmundo, mire lo que dice Dios. Oh sacerdote, Malaquías 1, 6 y 7. Oh sacerdote, ustedes menosprecian mi nombre. Y más encima me preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice, es que ofreces sobre mi altar pan inmundo, pan leudado, pan sucio. O sea, quieres venir a adorar al Señor con tu corazón sucio, con tu vida sucia. Porque todo está fermentado. Tú comiste ese pan y quieres con ese mismo pan venir a ofrecerlo ante el Señor. Y es por eso que la primera invitación para que usted pueda venir a la gracia es que el Señor lo invita a ayunar. Y el poder del ayuno no es que usted deje de comer 6 horas. Cuando mistificamos todo, perdemos el sentido de las cosas. Miren lo que dice Isaías capítulo 58, versículos 3 y 4. Dios hablando lo que es el verdadero ayuno. Dice, ¿por qué dicen, ustedes le dice Dios a ese pueblo, ayunamos, no nos hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Cuál sería el verdadero ayuno entonces? ¿Cuál es el ayuno que Dios demanda de sus hijos? El ayuno es que usted no coma pan leudado. Y no me refiero al pan amasado calentito, cómaselo. Me refiero a falsa enseñanza, a falsa doctrina, a que viva una vida hipócrita. La hipocresía es una falsa enseñanza, es una falsa levadura. Y eso criticó el Señor y dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense de eso. Dice Mateo 16, 5 y 7. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos pensaron dentro de sí diciendo, nos está hablando de levadura porque no trajimos pan. Se fueron al pan. Los discípulos estaban pensando en algo físico, en lo terreno, en el pan. Y el Señor hablándole, guárdense de la levadura de los fariseos. Y dijo, no trajimos pan. Y ellos todo lo llevan a la tierra. Así somos a veces nosotros cuando escuchamos la palabra. Todo lo llevamos a la tierra. Y fíjese lo que responde el Señor en el versículo 8. Y entendiéndolo Jesús, porque Dios conoce la mente y el corazón, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hombres de poca, los llamó de poca fe. Porque para comer este pan sin levadura hay que tener fe. Dice el versículo 11, ¿cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y saduceos? ¿Cómo no entienden que no se lo dije por el pan físico? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Y aquí lo explica, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Se dan cuenta? Ya me quedan 4 minutos. Avísele a su cerebro ahí.
4 minutos y termino. Ya tenemos todo armado, ¿sí o no? Creo que usted va siguiendo. Estamos a punto de encontrar la verdad central, ¿sí o no? Estamos a punto. Ya descartamos algo, buscamos en la Biblia otra cosa y tenemos elementos aquí como para amasar. Entonces, como se trata de encontrar la verdad central, vamos a encontrar la verdad central para concluir este sermón. Dice 1 Corintios, capítulos 5, 6 y 8. Dice que no es buena la jactancia en los hijos del Señor. Y aquí les dice, aquí encontramos un cuarto elemento a la levadura. Hipocresía, hedor a muerte, falsa enseñanza. ¿Y ahora qué? Orgullo, jactancia. No es buena vuestra jactancia, dice el apóstol. ¿No sabe? Poco de levadura nomás leuda toda la masa. Y hace la invitación: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia. Agrega algo más: y de maldad. ¿Cómo tenemos que celebrar la adoración al Señor y nuestra vida cristiana si no con panes sin levadura? Y aquí nos da cómo tenemos que tener ese pan de sinceridad y de verdad. ¿Qué tenemos que comer? Pan sin levadura, de verdad, de sinceridad. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, amados hermanos, necesitamos comer pan sin levadura. Y la figura del pan sin levadura viene del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cuando Dios saca a su pueblo de Israel desde Egipto, y los hace caminar por el desierto, les pone una columna de fuego que representa la dirección de la palabra, por donde deben caminar, y los alimenta con un maná que cae todos los días. Lo tienen que ir a recoger y comen maná, pan del cielo comieron ellos. Todos los días comieron. No tuvieron que amasar, no tuvieron que preparar con levadura. No tenían que guardar para varios días, porque todos los días caía pan del cielo para sus hijos, como una figura del pan vivo que iba a descender del cielo en la era de la gracia. Jesús dijo, Juan 6, yo soy el pan de vida, aleluya. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre de comer pan leudado con las miserias de este mundo, con ese pan que leudó Eva y ha muerto a toda la humanidad. Ahora en Cristo ha descendido para que lo coma a Él, para que coma pan no leudado. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que a mí viene nunca más va a tener hambre, nunca más va a desear comer ese pan leudado del mundo, ese pan de mentiras, de engaños, de hipocresía, de dor a muerte, de orgullo, de vanidad. Va a venir y va a gustar el pan vivo, la verdad, el camino, la vida. Dice Juan 6:50, este es el pan que desciende del cielo para que el que lo coma no muera. Y termina diciendo Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y explica, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de todos ustedes. El pan vivo. Y hay que ser muy valiente en medio de una sociedad tan corrupta y en medio de congregaciones que caminan en borde de la hipocresía. Hay que ser muy valiente. Y mire lo que termina diciendo la Biblia, y termino mis palabras. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido.
Le daré a comer del maná escondido. ¿Qué es maná escondido? Algo no revelado, algo oculto. Y si me lo da a comer es que lo comprendí. Es que en mi vida llega la verdad, la revelación de Dios. Ya no necesito ser hipócrita. Ya no necesito caminar con hedor a muerte. Ya no necesito ponerme una máscara. Ya no necesito ponerme la corbata para venir a adorar. No vengo a cara descubierta. ¿Por qué? Porque comí el maná escondido. Ahora comprendo que ha venido el pan del cielo. El pan nuestro de cada día que oramos. No es el pan amasado. El pan nuestro de cada día es el Cristo de la gloria que necesito cada mañana, cada día y cada noche en mi caminar. Sin Cristo no soy nada. Y es pan vivo. Debo comer, 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 comer. No dejar de comer de Él. Porque ese es un pan no leudado. La mujer metió la levadura escondida. Y toda la humanidad está perdida comiendo pan de hipocresía. Pero usted está en la verdad. Porque Cristo le ha dado a comer del pan de verdad. ¿Cuánto agradeció hoy esta mañana que comprenden? Que comen el maná escondido. El maná que está escondido se le ha sido asignado a usted y ahora usted comprende. ¿Ha comprendido esta palabra? Entonces ya no es un maná escondido. ¿Ha comprendido esta verdad? Entonces ya no es escondido para usted. Como usted está comiéndose este pan, usted se le ilumina la mente, el espíritu y dice: gracias, Señor. Gracias por este don inefable. Gracias por este pan del cielo que desciende para alimentar mi vida. Así que sostengo que no es la influencia del evangelio. No, es pan vivo que desciende para alimentar mi vida. El mundo está leudado, mas en usted hay santidad.